Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Buenas noches, amigos felinos de los Relatos del Gato. Me da mucho gusto poderlos saludar y acompañarlos en este día. Sé que algunos de ustedes me escuchan mientras trabajan, otros antes de dormir, otros cuando no pueden dormir y muchos más mientras hacen el quehacer o lavan los trastes. Agradezco a todos por igual y es por ello que yo con gusto me esfuerzo por traerles buenos podcasts. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante y que ha generado polémica prácticamente durante toda la historia de la humanidad. Y me refiero a la pregunta de ¿por qué vemos fantasmas? También voy a contarles un par de historias cortas que se me enviaron por parte de la audiencia, así que si quieres conocer más, acompáñame en los próximos minutos, que este será un podcast muy entretenido y lleno de datos interesantes. Antes de comenzar, te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal y me dejes un like. Y al terminar, si te ha gustado este video, lo compartas en tus redes sociales para que me ayudes a llegar a más personas. También quiero mencionar, mejor dicho, aclarar, que con los datos que voy a dar en este podcast, jamás será mi intención el desacreditar o restar credibilidad a las historias que aquí se me comparten, y que con mucha seriedad y respeto yo les cuento a través de las narraciones. Simplemente, la intención es conocer ese lado que está representado por aspectos científicos. La idea es mostrar siempre todas las perspectivas de este tema tan interesante, que es el mundo de lo paranormal. Al final, cada quien tiene la elección libre de escoger en qué creer. Ahora sí vamos al tema. Y es bueno, antes de iniciar, mencionarles que hasta el momento no hay un experimento científico que indique la existencia de fantasmas. Realmente es un tema muy complicado que tiene opiniones y creencias divididas. Hoy en este podcast voy a mencionarles algunas de estas teorías de tipo científico que pueden servir de explicación a dichos fenómenos. Cuando hablamos de fantasmas y fenómenos paranormales, es bueno preguntarse, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es algo real? ¿Es solamente sugestión? ¿O es un engaño que las personas nos hemos hecho durante toda nuestra historia? Una de las explicaciones científicas del por qué percibimos fenómenos paranormales es la que va de la mano de los infrasonidos. Y para explicar qué son estos, creo que es importante mencionar que los seres humanos interactuamos con solo una mínima parte de la realidad, pues nuestros sentidos nos limitan a percibir solamente lo que necesitamos para sobrevivir, y existe una inmensa diversidad de estímulos que están muy por debajo de nuestro rango perceptual, como los rayos ultravioleta, infrarrojos, diversidad de sonidos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar con los perros, los cuales tienen un sentido olfativo y auditivo mucho más agudo y desarrollado, que les permite captar estímulos que los seres humanos pasamos por desapercibidos. El oído humano puede escuchar en un rango de los 20 Hz a los 20 kHz. Por lo tanto, un infrasonido es aquel que es menor a los 20 Hz y un ultrasonido es aquel que pasa de los 20 kHz. Tanto infrasonidos como ultrasonidos son inaudibles para el ser humano. Pero el hecho de que no podamos escuchar los infrasonidos no descarta el hecho de que nos afecten. De principio, puedo mencionarles que el hecho de estar expuesto a estos infrasonidos puede provocar en el ser humano síntomas como dolores de cabeza, náuseas, pesadillas, depresión y trastornos del ciclo del sueño. Además, si el infrasonido cumple con ciertas características, este puede generar una vibración que resuene con los ojos del ser humano, generando distorsiones visuales que llegan a crear visiones de fenómenos extraños o que pueden ser considerados como paranormales. Se dice que los infrasonidos también pueden influir en el estado de ánimo de una persona, induciéndola a estados de profundo temor, los cuales, de ser muy constantes, pueden llevar a estados de paranoia a la persona afectada, haciéndole pensar a esta persona que está siendo observada por alguien o que hay alguien cerca que le genera un riesgo y temor, lo cual puede asociarse a que se trata de un fantasma el que está detrás de todos estos fenómenos. Los infrasonidos pueden ser ocasionados de manera natural por algunos animales, por las ondas sísmicas de un terremoto, las olas del mar, así como ventiladores y tuberías viejas. Cabe mencionar que se han hecho experimentos exponiendo a personas a infrasonidos, los cuales han arrojado en sus resultados desde alucinaciones visuales hasta la percepción de sonidos extraños
y sentimientos negativos. Me gustaría saber tu opinión, déjame un comentario. De momento vamos a escuchar una historia paranormal y al terminar te daré más datos acerca de estos grandiosos fenómenos. Buenas noches a la audiencia de los Relatos del Gato. Hace unos meses nos ocurrió algo muy extraño. Estaba con mi mamá y con mis hermanos, estábamos viendo la televisión. Ya era de noche, serían quizá como aquello de las 10. Estábamos muy tranquilos, comiendo palomitas, bebiendo refrescos y riendo de lo que veíamos en la película. De pronto, nuestro perro que teníamos en la parte de atrás comenzó a aullar, y asimismo los perros de las casas cercanas. Eso nos puso nerviosos porque sabemos que se dice que cuando eso ocurre es porque la muerte anda cerca. Nadie decía nada, pero yo noté que las cosas de la película ya a nadie le causaban risa. El ambiente se tornó un poquito como serio y tenso. Fue en un abrir y cerrar de ojos que les juro que frente a nosotros pasó algo moviéndose enfrente de nuestros ojos, flotando. Era transparente y de color como entre blanco y gris, lo cual tenía una forma así como de persona y se desvaneció tal cual si hubiera sido absorbido por la televisión. Todos nos quedamos helados de eso que vimos y después de un instante se fue la luz. Salimos todos corriendo de la casa. Raramente, solo en nuestra casa no había luz. Mi hermano revisó y se habían quemado los fusibles, así que al colocar los repuestos, la luz regresó y nos metimos a la casa. Todos platicábamos acerca de lo que vimos y coincidimos en haber visto aquello que pasó frente a nosotros. Lo más extraño y que me genera cierta perturbación es que al pasar de unos minutos, mi madre recibió una llamada de uno de mis tíos, donde le avisaban que mi abuelo acababa de fallecer. Todos relacionamos aquellos sucesos al hecho de que mi abuelo vino a despedirse de nosotros antes de irse al más allá. Después de haber vivido esto, me volví creyente de lo paranormal y de la idea de que existe un plano desconocido que no podemos comprender. Así fue esto que quería compartirles. Les mando muchos saludos. Otra de las explicaciones a este fenómeno podría ser la siguiente. Las personas estamos constantemente recibiendo estímulos a través de los sentidos, los cuales llegan a los receptores de nuestro cuerpo. En los ojos tenemos fotorreceptores, en la piel tenemos ciertos corpúsculos mecanorreceptores y termorreceptores que captan sensaciones de movimiento y temperatura. Tenemos las papilas gustativas en la lengua, células de recepción olfativa y un mecanismo complejo de percepción auditiva. Todos estos captan información del exterior, la cual recorre el cuerpo a través del sistema nervioso periférico hasta llegar al cerebro, donde se procesa en diversas zonas de este, ayudando a que el ser humano logre crear un mapa de su realidad y de cómo es el mundo. Conforme experimentamos más cosas, el cerebro logra habituarse a identificar fácilmente ciertos ambientes. Es un proceso de mucha complejidad, pero puede ocurrir algo muy curioso. Cuando una persona se encuentra bajo el influjo de una sustancia química o droga, cuando no se ha alimentado bien, cuando no ha dormido lo suficiente, o bien cuando experimenta mucho estrés, o cuando existe una condición de patología mental, este proceso de percepción de la realidad puede verse alterado, creando ciertas alucinaciones visuales, auditivas o de otro tipo. Pues es de mencionar que los procesos corporales son procesos químicos que deben estar en equilibrio perfecto para que puedan funcionar de manera adecuada. Por lo tanto, la carencia de esta homeostasis hará que una persona bajo estas condiciones, al recibir un estímulo, hará que su cerebro no sea capaz de procesar al 100% ese estímulo con la información ya existente en los campos de memoria del cerebro, dando como resultado una reacción sensorial distorsionada y que en muchas ocasiones puede ser confundida con el hecho de ver a una persona que no existe o escuchar una voz en el oído que nos dice algo imperceptible. Es algo muy similar y lo comparo con los bugs de las computadoras o de los videojuegos. Sin embargo, en el cerebro ocurre que este trata de llenar esos huecos con información ya integrada en su memoria, trayendo así la percepción de dichas distorsiones.
Finalmente, la manera en que vemos y sentimos es creada por el cerebro, que se basa en ese mapa de la realidad que hemos creado con la experiencia en nuestra vida, y alterar el proceso de estímulo y respuesta puede llevarnos a sentir una experiencia muy aterradora. Por eso no se desvelen, amigos, solamente háganlo si es para escuchar los relatos del gato. Y así, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra historia paranormal y de regreso les comparto más información? Buenas noches a los relatos del gato. Mi nombre es Héctor y me gustaría poder compartirles mi experiencia que viví hace poco en la fábrica donde trabajo, en la cual trabajamos con el producto del zapato. Yo ya tengo aquí trabajando más de 10 años y en ocasiones que nos toca hacer tiempo extra, los empleados nos quedamos hasta tarde, 1 o 2 de la mañana porque nos va muy bien con la paga. En ocasiones nos quedamos varios de los que trabajamos ahí. En esta, como en muchas fábricas, se cuentan cosas que suceden en la noche cuando los pasillos están oscuros. Se dice que se aparece un niño que murió en estas instalaciones porque de estar jugando se le cayó una parte de una máquina y lo mató. Otros dicen que se aparece el fantasma de un señor que fue prensado por una plancha hidráulica, la cual le aplastó la cabeza. En fin, uno no trata de pensar en esas cosas, pues uno va a trabajar y trata de concentrarse en sus cosas. Pero una noche, pasarían poco después de las 12 de la noche, y yo fui al baño. Para llegar a este, hay un pasillo que está un poco oscuro y que da hasta el fondo de aquella fábrica, y pues, ya de estar así, a uno sí le da miedo. Yo siempre pasaba por ahí rezando un Padre Nuestro, más porque con el aire que hacía en algunas ocasiones, algunas partes del techo laminado hacían unos silbidos que pues sí te daban miedo. Ya estando en el baño, yo estaba sentado haciendo lo que tenía que hacer y de pronto escuché que alguien le puso agua a la taza del baño de lado y yo pues me pregunté así en voz alta que quién andaba ahí. Luego abrieron la llave del lavamanos, pero yo nunca escuché pasos ni algo más. Me dio más curiosidad y me apresuré a terminar para ver si había alguien ahí, porque yo estoy seguro que detrás mío no se vino ninguno de mis compañeros al baño. Cuando salí del área del retrete hacia el lavamanos, no había nadie. Se me hizo eso muy extraño y me empecé a asustar. Y pues ni modo, tenía que salir a donde estaba oscuro para regresar a mi trabajo y a donde estaban mis compañeros. Pero cuando volteé hacia la puerta principal del baño, vi que afuera pasó caminando como una persona de negro. De hecho, no pude distinguir su ropa. Es como si fuera esta persona una completa sombra. Yo ya con eso tuve para no quererme salir del baño. Me metí a donde estaba nuevamente el retrete y saqué mi celular. Le marqué a uno de mis compañeros para que vinieran por mí, porque confieso que el miedo ya me tenía inmovilizado. Llegaron 2 de mis compañeros después de 2 minutos y les platiqué. Así todos juntos nos pusimos a buscar con las linternas de los celulares en aquella zona para ver si veíamos a alguien. Pero no encontramos nada. Ya después mejor nos regresamos a seguir trabajando. Sí me asusté mucho y mis compañeros también se sugestionaron un poco. Al día siguiente se corrió el chisme en la fábrica y me volví la burla de la fábrica en esa semana. Incluso hasta ya después yo me reía de cómo me habían pasado aquellas cosas. Pero les juro que fue algo que en su momento me dio mucho miedo y que me hizo ya no tomar horas extras para trabajar a aquellas horas de la noche en la fábrica. Y así termina esta experiencia que les quería contar. Muchas gracias y deseo lo mejor para todos los que escuchan a los relatos del gato. Buenas noches. Para explicar estos fenómenos también podemos recurrir y considerar el papel de la sugestión ante los sucesos paranormales. Sé que algunos de ustedes conocen el famoso juego de la Ouija, esta tabla donde las personas establecen comunicación con seres del más allá, haciéndoles llegar mensajes y sobre todo creando conexiones con entidades que no siempre tienen buenas intenciones. Así como hay muchas personas que creen en los alcances de esta tabla, existen también personas que tratan de desmentir su funcionalidad. Y hay un caso conocido el cual salió en un programa de National Geographic llamado Brain Games o Juegos Mentales, en el cual un mentalista llamado Mark Edwards dirige un experimento en el cual coloca en una mesa a un grupo de 4 personas, a las cuales les invita a realizar algunas preguntas a la tabla.
Y al averiguar las respuestas de esta, al parecer, la tabla está respondiendo favorablemente a los participantes, quienes se encuentran sorprendidos de aquello que están presenciando. Pero ahora viene una segunda etapa del experimento. La persona que dirige el experimento ahora les brinda una especie de antifaces para proteger los ojos de los participantes y de esta manera llevar a cabo la sesión a ciegas y poder demostrar qué tanto puede influir la sugestión en las personas en los resultados de la interacción con dicha tabla y qué tanto realmente puede haber entidades detrás de todo este fenómeno. Después de taparse los ojos, resultó que las preguntas que se le hicieron a la tabla no tuvieron respuestas favorables y los datos obtenidos de esta eran completamente ilegibles, desmintiendo de cierta manera que haya alguna fuerza oculta detrás de esta famosa tabla, lo cual generó cierto sentimiento de decepción en los participantes, y así se demostró que la sugestión puede tener un papel determinante en aquello que percibimos como paranormal. Les dejaré la liga de este video donde se realiza el experimento, se los voy a dejar en la descripción, por si gustan, después de terminar este podcast, puedan ir a verlo. De momento, si aún no te suscribes a este canal, ¿qué esperas? Déjame una manita arriba y vamos con un relato más de la audiencia. De regreso, más datos y curiosidades. Mi nombre es Eduardo, me tocó vivir una situación paranormal en la casa de mis abuelos. Cuando yo era un niño, tuvimos que mudarnos a esa casa temporalmente, ya que la casa de mis padres estaba en remodelaciones y por 2 meses no podíamos vivir en ella. La casa de mis abuelos era agradable, pero tenía una cierta atmósfera tétrica que me daba un poco de miedo, pues había mucha oscuridad en ella. Tenía sus ventanales grandes, pero mi abuela los cubría siempre con unas cortinas gruesas que parecían del siglo pasado, y de hecho lo eran, porque mi abuelo era un coleccionista de cosas antiguas. Le gustaba andar de bazar en bazar, comprando cosas que habían pertenecido a personas importantes o que simplemente por ser viejas le gustaba obtenerlas. Su casa parecía más una especie de museo. Una tarde llegó con un paquete envuelto, lo puso sobre la mesa y yo me acerqué a ver qué es lo que este contenía. Mi abuelo, con una navaja, estuvo cortando cuidadosamente uno de los bordes. Cuando este terminó, pudimos ver un reluciente cuadro que mostraba el rostro de un niño triste, con un fondo oscuro y de una textura plastosa. Tenía una firma de un autor y un número que quiero pensar representaba el año en que había sido pintada: noviembre de 1911. Confieso que en primera impresión aquella pintura me generó una sensación de perturbación, más que de admiración. No niego que el cuadro era muy bonito, pero verlo me generaba una especie de angustia o sensación negativa que no sé bien cómo describir. Mi abuelo lo colgó en un espacio de la sala, donde había otros cuadros muy bonitos y otros muy raros. Yo dormía en esa sala, pues solo había 3 dormitorios. En uno dormían mis abuelos, en el otro mis padres, y pese a que estos me dijeron que durmiera con ellos, yo me negué y decidí dormir mejor en la sala, en un sofá cama que era bastante cómodo. Como se podrán imaginar, en las noches todo estaba muy oscuro. Esto me daba miedo, por lo que a veces cuando todos se dormían, yo encendía la luz de la cocina para que hubiera un poco de luz. Y fue una noche que con esa poca luz, estando yo acostado, pude ver cómo en aquel cuadro del niño, una risa muy tenebrosa salía de su expresión. Era una risa burlesca, no se lograba escuchar la risa, solo podía yo verla en el cuadro, como si aquel niño se burlara de mí. Esa vez yo no dudé en ir corriendo al cuarto donde dormían mis papás y los desperté. Les platiqué lo que había visto, pero estos no me creyeron y solo me ofrecieron un espacio en su cama para dormir con ellos. Yo no quería, pero esa noche acepté. Al día siguiente le dije a mi abuelito lo que había pasado, pero este tampoco me creyó. Me dijo que era pura alucinación mía, pero de verdad les juro que no fue así. Yo traté de olvidarme de aquel suceso, pero 2 noches después me desperté en la madrugada para beber agua. Dejé encendida la luz de la cocina y al regresar al sofá pude ver cómo un niño pasó corriendo de la sala hacia el pasillo. Lo hizo muy rápido, incluso pude escuchar los pasos de aquel niño. Yo me asusté mucho. No pude correr a donde estaban mis papás porque eso me haría entrar en aquel pasillo oscuro y encontrarme quizá con el fantasma que acababa de ver. Así que lo único que pude hacer es gritarle a mi papá para que fuera conmigo a la cocina. Mis gritos despertaron a todos y tanto mis padres como mis abuelos acudieron a ver qué sucedía. Mi madre me abrazó y me preguntó que qué estaba pasando.
Yo les platiqué a todos lo que había visto, incluso les recordé lo que había visto en aquel cuadro la vez pasada. La abuela de cierta manera regañó a mi abuelo. Le dijo que se llevara ese cuadro a otro lado o que lo regresara al bazar donde lo compró. Esa noche me fui a dormir con mis papás nuevamente. Y al despertar y ir a desayunar, noté que el cuadro ya no estaba. Mi abuelo se lo había llevado a uno de sus talleres de carpintería para allí almacenarlo, junto con algunas otras cosas que mi abuela le pidió que se llevara. Esa mañana era un sábado y mi abuelo regresó a eso de las 12 del día. Estuvimos un rato en el jardín cuando entró una llamada a la casa de mis abuelos. Mi abuelo contestó y salió muy apresurado. Lo que ocurrió fue que apenas mi abuelo salió de aquella carpintería para regresar a casa, esta se comenzó a incendiar, por razones no conocidas. Se perdió todo lo que había en ese taller, incluidas algunas reliquias que mi abuelo guardaba y, por supuesto, el cuadro de aquel niño triste. Hasta la fecha yo relaciono aquel incendio con alguna maldición que había en ese cuadro. Quizá de haber estado más días en casa de mis abuelos, esta era la que se hubiese quemado. Por algo pasan las cosas. Pero esta es la anécdota paranormal que quise compartirles. Les mando muchos saludos a la audiencia y al gato Diego. Una explicación más para estos fenómenos es la denominada pareidolia, la cual es un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones mentales conocidos o significativos en situaciones aleatorias. Los casos más comunes para explicar esto podrían ser aquellos donde la gente cree ver figuras religiosas en objetos cotidianos como tortillas o humedad en las paredes. ¿O acaso no te ha pasado que te levantas en la madrugada y ves una entidad demoníaca parada frente a tu cama? Y cuando enciendes la luz, simplemente se trata de una silla con ropa encima, o tu closet abierto y desacomodado. A esto se le refiere como pareidolia, y es un fenómeno que se fue desarrollando en el ser humano a modo de protección. De acuerdo con el psicólogo Rob Jenkins, el cerebro está programado para reconocer rostros, pues textualmente este dice que si hay un rostro cerca, hay una mente cerca, lo cual significa que hay alguien que potencialmente puede causarte mucho bienestar o mucho daño. Esto es lo que afirma él. Con esta teoría voy a cerrar el podcast. Recuerda que al final tú eres quien tiene la decisión entre creer o no en estos fenómenos. La percepción de la realidad finalmente creo yo que es un fenómeno subjetivo, sujeto a indefinidas circunstancias y experiencias personales que nos hacen diferentes en la manera de ver y sentir el mundo. Por lo que tener todos la misma visión de la vida y de lo que ocurre en esta resulta prácticamente imposible, y siempre es bueno y recomendable generar nuestro propio criterio respetando el de los demás. Si alguna vez te ha pasado este fenómeno, házmelo saber en la caja de comentarios. Aún hay muchas explicaciones para todo esto, pero por hoy se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer mucho el haberme permitido acompañarlos. Apóyenme compartiendo este video, regálenme una manita arriba. Eso sería de mucha ayuda. Si hay algún tema relacionado del cual te gustaría que les hablara aquí en el podcast, házmelo saber a través de las redes sociales, donde igualmente puedes mandarme tus relatos y vivencias directas con el mundo de lo paranormal. Mi nombre es Diego, y yo soy el Gato Humano. Te agradezco por haber entrado a este rincón de los relatos del gato, donde una vez que entras, lo único seguro es que la curiosidad te llevará al miedo.